Antes de empezar, quisiera saber si hay alguna consulta de parte de ustedes antes de empezar con la explicación del tema de cinética. Bien, entonces, si no hay consultas, vamos a dar inicio ya a nuestra sesión. Bien, el tema de cinética química em, está relacionado con la rapidez con la que se produce una reacción química. Ya la semana pasada hemos visto, el día sábado, cómo es que se puede determinar esta velocidad de reacción en función a la variación de concentración de la solución. Entonces vamos a repasar un poquito ello antes de ya tocar el tema de cinética de fondo, ¿no? Bien, ¿cuál es el propósito de esta sesión? Que ustedes estimen los efectos producidos por la influencia de la temperatura y catalizadores en la velocidad de una reacción química y que calculen la velocidad de reacción, determinen la ley de velocidad y la apliquen en la resolución de problemas. Además, tienen que resolver problemas de primer y segundo orden. De repente muchos términos son extraños para ustedes, pero poquito a poco vamos a ir conociendo de qué se trata cada uno de ellos y vamos a darnos cuenta que vamos a alcanzar este propósito. ¿Ya? Entonces, la cinética química es esa parte de la química que estudia la velocidad con la que ocurre una reacción química. La velocidad de una reacción química se mide de acuerdo a cómo varía la concentración de cierto reactivo en un determinado tiempo. Entonces, la concentración un parámetro que debemos conocerlo muy bien para poder desarrollar este tema de cinética química. Eh, la velocidad de reacción se ve influenciada por algunos factores como la temperatura, por ejemplo. Sabemos nosotros que la temperatura acelera muchos procesos, pues también contribuye en la rapidez de una reacción química. La concentración de los reactantes también influye en la velocidad de reacción. Si nosotros aumentamos la cantidad de reactivos, la reacción va a ser más rápida. El uso de catalizadores, que son sustancias que no participan de la reacción, pero aportan energéticamente para que la reacción se dé con mayor facilidad. También son importantes los catalizadores. A veces la modificación del pH también va a contribuir en la variación del pH, perdón, en la variación de la velocidad. Y otros factores ya propios de algunas sustancias como la fuerza iónica o la constante dieléctrica también van a contribuir en cambios importantes en la velocidad de reacción. Nosotros sabemos que cuando una reacción inicia, tenemos gran cantidad de reactivos. Los reactivos, recordemos, son los compuestos químicos iniciales, ¿no? Los que sirven de materia prima para que ocurra la reacción. Entonces, estos reactivos, a medida que van reaccionando, forman los productos. Si transcurre el tiempo, los reactivos que están en gran cantidad empiezan a disminuir a medida que pasa el tiempo. Y los productos, inicialmente no hay ninguno, la cantidad de productos es cero, pero a medida que transcurre el tiempo empiezan a aumentar. ¿Ya? Ahora,
el comportamiento de la velocidad no es un comportamiento lineal, va a variar, eso dependerá de la reacción, sobre todo del orden de reacción, y hoy día vamos a estudiar nosotros reacciones de dos tipos de orden. Bien, entonces, la velocidad de una reacción va a ser ese cambio que sufren los reactivos y los productos en su concentración, ¿no? En una determinada unidad de tiempo. Ahora, ¿qué unidades nosotros utilizamos para medir la concentración? Utilizamos la molaridad, la concentración molar. Esa es la unidad que nosotros utilizamos para medir la concentración. Y el tiempo puede ser minutos, segundos, horas, pero normalmente se utiliza los segundos, ¿ya? Si queremos una fórmula de velocidad, tendremos entonces que velocidad es igual a variación de la concentración sobre variación del tiempo. Esa puede ser una fórmula que vamos a utilizar. Como los reactivos disminuyen a medida que transcurre el tiempo, su velocidad será negativa y los productos, en cambio, que aumentan su concentración, tendrán una velocidad positiva. ¿Ya? Esa es una diferencia entre las velocidades de reactivos y productos. Reactivos tienen velocidad negativa y los productos velocidad positiva. Veamos entonces qué es esa concentración molar. Bueno, lo explicamos la clase pasada, pero es muy importante que ustedes dominen ese tema, por ello nuevamente lo vamos a tratar. ¿Ya? Bien. Para poder comprender lo que es la molaridad, primero debemos tener muy claro lo que es el mol. Sabemos que el mol es la unidad de cantidad de sustancia en el sistema internacional. Esto lo hemos visto también en leyes de gases. Y al ser una unidad de cantidad de sustancia, es pues una cantidad de unidades de sustancia. Las unidades de la sustancia son las moléculas, los átomos. Entonces un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 moléculas o átomos o iones si se trata de una sustancia iónica. Y también sabemos que un mol tiene una masa molar. La masa molar viene a ser la masa de toda esta cantidad de moléculas. Nosotros ya hemos visto cómo se calcula la masa molar. Lo único que hacemos es ver la fórmula, sumamos los pesos atómicos de todos los átomos que forman la molécula y ese peso molecular lo expresamos en gramos. Por ejemplo, el del agua. El agua está formado por dos hidrógenos y un átomo de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1 y el oxígeno tiene una masa de 16. Entonces, 16 del oxígeno más 1 de cada hidrógeno da 18. 18 unidades de masa atómica sería la masa molecular, la masa de una molécula. Bien, la masa de un mol sería 18 también, pero en gramos. Para el caso del ácido sulfúrico, formado por dos hidrógenos, los dos tienen una masa total de 2, un átomo de azufre que pesa 32 y 4 de oxígeno que pesan 16 cada uno, en total 64. La masa total del ácido sulfúrico sería 98 UMAS. Si sumamos 2 más 32 más 64 nos da 98 UMAS, pero si queremos determinar la masa molar, simplemente a ese valor le cambiamos la unidad gramos. Entonces, la masa molar va a ser la misma masa molecular de la sustancia, pero expresada en gramos. Otro término que debemos conocer es el número de moles. El número de moles es igual a la masa del compuesto sobre la masa molar. Para hallar el número de moles nos van a plantear lo siguiente.
¿Cuántos moles hay en 80 gramos de agua, por decir? ¿O cuántos moles hay en 500 gramos de agua? ¿O cuántos moles hay en 300 gramos de agua? ¿Ven? Nos van a dar una masa cualquiera nos van a dar, y esa sería la masa del compuesto. Entonces, esa masa que nos dan la dividimos entre la masa molar, que es la que hallamos sumando los átomos de la fórmula. Aquí hay un ejemplo. ¿Cuántos moles hay en 400 gramos de CO2? Bien, primero hallamos la masa molar. Un átomo de carbono tiene una masa de 12 UMA y cada oxígeno 16. 16 por 2 es 32. Entonces, 12 UMA más 32 UMA es 44. 44 UMA, que si yo cambio esa unidad a gramos sería la masa de un mol, la masa molar. Bien, para hallar el número de moles, dividimos la masa del compuesto, que sería 400, entre los 44 gramos por mol o sobre mol, que es la masa molar, dándonos un valor al dividir de 9,09 moles. Ese sería el número de moles. Esta parte ya la tenemos ampliamente estudiada porque la hemos visto en leyes de los gases. Entonces, todos nosotros ya estamos familiarizados con este tipo de términos y con este tipo de operaciones. Bien, entonces, ya que sabemos lo que es el número de moles, ahora veamos lo que es la molaridad. La molaridad es una medida de la concentración de un soluto en una solución, en una cantidad total de sustancia. ¿Y cómo se calcula? Bueno, va a ser igual al número de moles que están disueltos en un litro de solución. O mejor dicho, ¿cuántos moles hay en un litro? ¿Ya? De aquí podemos deducir una fórmula, ¿no? Que la molaridad va a ser igual al número de moles sobre el volumen de solución, pero en litros. Veamos un problema, miren. ¿Cuál es la molaridad de una solución si se disuelven 10 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de solución? Bien, la molaridad, recuerden que es la unidad de concentración. Para poder hallar la molaridad, primero tenemos que hallar la masa molar, el número de moles, y luego recién hallamos la molaridad. Entonces, hallemos primero el número de moles. A ver, ¿cuál es la masa del cloruro de sodio? El sodio pesa 23 y el cloro pesa 35,5. Entonces, 23 más 35,5 suma 58,5. ¿Ya? Entonces, para hallar el número de moles, dividimos estos 10 gramos entre 58,5, que viene a ser la masa de un mol de cloruro de sodio. Al dividir 10 entre 58,5, obtenemos 0,17 moles. Ese sería el número de moles. Y ahora hallamos la molaridad. Para hallar la molaridad, este número de moles, 0,17, lo dividimos entre el volumen, pero en litros. 500 mililitros es medio litro o 0,5 litros. Entonces dividimos 0,17 entre 0,5 litros. ¿Cuánto es 0,17 entre 0,5? 0,34. Entonces, tenemos que la molaridad es igual a 0,34 moles por litro o 0,34 molar. ¿Ya? Mol por litro es lo mismo que decir molar. Bien, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta?
¿Todo bien? ¿Se está entendiendo todo? Perfecto. Seguimos entonces. A ver, este problema de molaridad lo vamos a resolver también. ¿Cuál es la molaridad de una solución? ¿Cuál es la molaridad de una solución si se disuelven 200 gramos de hidróxido de sodio en 2 litros de solución? Repito, ¿cuál es la molaridad de una solución si se disuelven 200 gramos de hidróxido de sodio, que es el NaOH, en 2 litros de solución? Bien, empezamos hallando la masa, primero la masa molar del hidróxido de sodio. El sodio pesa 23, el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pesa 1. 23 más 16 más 1 es 40. Entonces la masa de un mol sería 40 gramos, cambiando la unidad UMA a gramos. Esa es la masa molar. El número de moles sería igual a estos 200 gramos que se han disuelto entre 40 gramos por mol, que viene a ser la masa molar. 200 entre 40 gramos por mol es 5 moles. Entonces ahora sí podemos hallar la molaridad. La molaridad es igual al número de moles, que sería 5, entre el volumen en litros. 2 litros. 2 litros. Dividimos 5 entre 2 y tenemos como respuesta 2,5 moles por litro o 2,5 molar. ¿Ya? También se puede decir 2,5 M. Esa M mayúscula también significa molar. Es la forma de expresar la concentración. Con este ejemplo, entonces, espero que se haya consolidado mucho más la idea de molaridad. ¿Y qué es, no? Es una unidad de concentración. Entonces, la velocidad de reacción tendría que ver con eso, cómo cambia esa concentración en una unidad de tiempo. Por eso es que la unidad de rapidez o la unidad de velocidad de reacción es molar por segundo, no metros, ¿ah? Sino molar por segundo, ¿ya? Esa es la unidad que utilizamos para medir la velocidad de una reacción. Bien, veamos un ejemplo sencillo de velocidad de reacción. A ver, en un reactor se tiene un reactivo cuya concentración es 10 molar. ¿Cuál es su velocidad de reacción en molar por minuto si después de 2 minutos su concentración es 2 molar? Entonces, primero, la variación de concentración sería la concentración final menos la concentración inicial. Porque el problema nos dice que inicialmente la concentración fue de 10 molar y después de 2 minutos es 2 molar. 10 sería la concentración inicial y 2 la concentración final. Y el tiempo, 2 minutos. Nos pide calcular la velocidad en molar por minuto, entonces podemos trabajar en minutos, no hay problema. ¿Por qué nos pide en molar por minuto? Si nos hubiera pedido en molar por segundo, convertíamos esos minutos a segundos. Bien. Entonces, la variación de la concentración sería concentración final menos inicial, o sea, 2 menos 10. La fórmula de velocidad es velocidad igual a variación de concentración, o sea, esta variación, sobre variación del tiempo. Y la variación de la concentración es igual a concentración final menos inicial.
y queda sobre tiempo. La concentración final es 2 molar menos la concentración inicial, que es 10, entre los 2 minutos. 2 menos 10 es menos 8, entre 2 minutos da un resultado igual a menos 4 molar por minuto. ¿Ven? Esta es una unidad también válida de rapidez de reacción, molar por minuto. Pudimos hallarla en molar por segundo, lo único que hacíamos era convertir estos minutos a segundos y dividíamos entre ese valor en segundos. Bien. Acá está la respuesta en molar por segundos, ¿no? Se ha planteado otro problema. En un reactor se tiene un reactivo cuya concentración es 8 molar. ¿Cuál es su velocidad de reacción en molar por segundo si después de 1 minuto su concentración es 12 molar? Entonces el procedimiento es similar. La velocidad sería igual a variación de concentración sobre variación de tiempo. La variación de concentración es concentración final menos inicial. La concentración final es 12, la inicial es 8, 12 menos 8, sobre el tiempo, que ya no colocamos 1 minuto, sino 60 segundos. 1 minuto es 60 segundos. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que dé la respuesta en molar por segundo, no en molar por minuto. Entonces, el tiempo sería 60 segundos. 12 menos 8, 4, sobre 60. ¿Y cuánto es 4 sobre 60? 0,067 molar por segundo. Ya, esa sería la velocidad o la rapidez, que es lo mismo, velocidad o rapidez de una reacción. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría volver al anterior ejercicio, por favor? ¿A este? Sí, profe, gracias. Ok. Bien, ¿alguna consulta? Ok. Bien. Vamos entonces a ver algunos casos que se nos va a presentar para hallar la rapidez de una reacción o problemas donde tengamos que determinar la velocidad de una reacción. Pero antes de ver los problemas, recordemos que en una reacción química, los reactivos se convierten en productos. Cuando la reacción recién va a empezar, tenemos gran cantidad de reactivos y nada de productos. Una vez que la reacción empieza, estos reactivos se transforman en productos, va disminuyendo la cantidad o concentración de reactivos y va aumentando la concentración de productos. Por eso es que la rapidez de los reactivos tiene un valor negativo y la rapidez de los productos tiene un valor positivo. ¿Por qué tiene un valor negativo la rapidez de los reactivos? Porque disminuye su concentración a medida que transcurre el tiempo. En cambio, la de los productos va aumentando conforme transcurre el tiempo. Bien, un primer problema que vamos a observar es este, en el que apliquemos esta fórmula. Este es un problema de velocidad de reacción y estequiometría. Miren esta ecuación. Hidróxido de fierro, ácido clorhídrico, tricloruro de fierro y agua. Y observen
los coeficientes de balanceo. Aquí hay un 1 que no se escribe, aquí hay un 3, aquí hay un 1 que tampoco se escribe, nunca se escribe el 1, se sobreentiende que está, y el 3 aquí. ¿Ya? Entonces, una reacción siempre va a tener sus símbolos de los reactivos y productos, y además estos coeficientes de balanceo. Esta reacción la puedo representar así. Hagan de cuenta que A mayúscula viene a ser este compuesto, y A minúscula el número de balanceo, el 1 que está aquí adelante y que no se escribe. B mayúscula sería este compuesto HCl, y B minúscula el número 3. C sería este compuesto, y C minúscula el número 1 que no se escribe. D mayúscula esta fórmula, y D minúscula el número 3 que está como coeficiente de balanceo. Esta es una forma de representar una reacción química. Las letras mayúsculas vendrían a representar a los compuestos, y las minúsculas los números que se coloca como coeficiente de balanceo. ¿Ya? Entonces, miren, yo puedo establecer una rapidez para cada uno de estos 4 compuestos. Este sería el compuesto A, B, C y D. El hidróxido férrico A, el ácido clorhídrico B, tricloruro de fierro C y agua D. Entonces puedo establecer una relación. Miren ustedes, -1 sobre A por la variación de la concentración de A entre variación del tiempo es igual a -1 sobre B por variación de la concentración de B sobre variación de tiempo, y es igual a 1 sobre C por variación de la concentración de C sobre variación del tiempo, igual a 1 sobre D por variación de la concentración de D sobre variación del tiempo. Estas D minúscula que están dividiendo son estos números que se colocan como balanceo. Variación de la concentración. Bueno, debería tener la concentración final o inicial, o al menos una idea de cómo es que varía esa concentración. Sobre variación del tiempo. ¿Ya? Bien, esta es una ecuación. Pero esta ecuación la puedo escribir así de simple. Porque ¿qué es variación de concentración de A sobre variación del tiempo? Es la velocidad del reactivo A. Entonces puedo colocar velocidad de A o rapidez de A. ¿Qué es variación de la concentración de B sobre variación del tiempo? Velocidad de B. Variación de concentración de C sobre variación de tiempo, velocidad de C, y variación de la concentración de D sobre variación del tiempo, velocidad de D. Delante se coloca los signos negativos para los dos reactivos, para estos dos. En cambio, los productos van con signo positivo o sin signo. El signo positivo no se escribe, se entiende también que está allí. ¿Ya? Bien. Miren este problema, vamos a aplicar ello. Vamos a ver este ejemplo nada más, ¿ya? Ya el día sábado practicamos más. A ver, para la reacción, el nitrógeno gaseoso reacciona con 3 hidrógenos para producir 2 amoníaco. Todos son gases. Ya. Para esta reacción, se tiene que el hidrógeno reacciona con una velocidad de 0,9 molar por segundo. El hidrógeno reacciona con una velocidad de 0,9 molar por segundo. ¿Quién reacciona con esta velocidad de 0,9? El hidrógeno, por eso lo he pintado de rojito. Entonces tengo la velocidad del hidrógeno. Si yo quiero aplicar esta fórmula, la escribo aquí arriba. Pero solamente voy a escribir
tres términos, A, B y C. ¿Y por qué no escribo los cuatro como está aquí? Porque esta que tiene 4 es para esta reacción que tiene 4. ¿Qué pasa si mi reacción tiene 3 compuestos? Solamente escribo 3. Si mi reacción tiene 10, tengo que aumentar esto a 10. ¿Ya? Entonces, nos quedamos así. Vean, el nitrógeno sería el compuesto A. El compuesto B sería el hidrógeno y la sustancia C sería el amoníaco. He puesto negativo aquí, negativo, porque es reactivo el nitrógeno. Aquí también negativo porque es reactivo el hidrógeno. Y no he colocado signo aquí porque el amoníaco es producto, no es reactivo. Bien, ¿se ha entendido hasta aquí? ¿O tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Gracias, Francis, gracias. Bien. Veamos la resolución. ¿Ya? En la parte A, solicita hallar la velocidad de formación del amoníaco. Y en la parte B, hallar la velocidad de reacción del hidrógeno. Entonces, para hallar la parte A, voy a trabajar solamente con B y C. Recuerden que B es el hidrógeno y C es el amoníaco. Si quiero hallar la velocidad de formación del amoníaco, entonces solamente tomo la parte que corresponde al hidrógeno, que sería la parte B, y el amoníaco, que es la parte C. Nada más tomo. Y luego reemplazo datos. Menos un tercio. ¿De dónde sale este 3? Este 3 es B minúscula. Es este coeficiente de balanceo que tiene el hidrógeno. Por eso he colocado aquí 1 sobre 3. Por, ¿cuánto es la velocidad del hidrógeno? Menos 0,9. Pero ahí no dice menos, profesor. Pero ya sabemos que los reactivos siempre tienen velocidad negativa y los productos siempre positiva. Así no me diga aquí que la reacción es negativa, yo sé que si es reactivo, debe tener velocidad negativa. Entonces, basado en ello, colocaré la velocidad de B o la velocidad del hidrógeno como menos 0,9 molar por segundo. Esto es igual a 1 sobre C. ¿Qué es C? El coeficiente de balanceo de el amoníaco, el número 2. Por eso aquí se ha reemplazado un medio, ¿no? Por la velocidad de C. ¿Qué vamos a hallar? La velocidad de C, o sea, la velocidad del amoníaco. Lo que nos pide. La velocidad con la que se está formando el amoníaco. Bien, y luego operamos, ¿no? Multiplicamos menos un tercio por menos 0,9 y este un medio pasa dividiendo. Y la respuesta debe ser positiva, 0,6 molar por segundo. Así hallamos la velocidad de C, o la velocidad del amoníaco, que es lo que nos pide. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, Rommel, dígame. Profesor, consulta, el 0,9 metro por segundos lo está tomando al hidrógeno, ¿verdad? Sí, es molar por segundo, no Perdón. metros. Ujú. Es la velocidad del hidrógeno. Ok, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Seguimos entonces. ¿Qué hago para hallar la velocidad del nitrógeno, que vendría a ser la respuesta a la parte B?
Establezco la relación, pero ahora entre el nitrógeno y el hidrógeno. Ya no establezco entre el hidrógeno y el amoníaco, sino nitrógeno y el hidrógeno. O sea, A, que es el nitrógeno, y B, que es el hidrógeno. La fórmula que tomaré solamente sería la que involucra a y B. Menos 1 sobre A por velocidad de A es igual a menos 1 sobre B por velocidad de B. Esa sería la parte que tomamos. Reemplazo datos. Esta A minúscula es el coeficiente que tiene delante el nitrógeno, 1. Esta B es el coeficiente del hidrógeno, el número 3. Y la velocidad de B, la velocidad del hidrógeno, nuevamente el mismo valor, menos 0,9 molar por segundo. Entonces la velocidad de A sería igual a menos 1/3 por menos 0,9 molar por segundo sobre menos 1 entre 1. Todo esto pasaría dividiendo aquí. La respuesta es negativa, 0,3 molar por segundo. Entonces tenemos operaciones sencillas. Quizás lo más complicado es armar esto, ¿no? ¿Cómo relaciono A, B, S, E? Con un poquito de práctica no vamos a tener problema. Bien. Vamos entonces a resolver más problemas de este tipo el día sábado, ¿ya? Y vamos ahora a ver otro tema. Entonces, ahora estamos frente a otra situación. Vamos a ver ahora lo que es la constante de rapidez y también lo que es la ley de rapidez. ¿Qué sucede? Que cuando en una reacción química la concentración del reactivo varía, también varía la rapidez. O sea que la rapidez no es constante. O sea que no, si la rapidez de la reacción en este momento es 3 molar por segundo, después de un segundo ya no va a ser 3 molar por segundo, sino de repente aumenta a 4 molar por segundo o de repente disminuye. La rapidez de reacción no es constante. Entonces, se llegó a determinar que si la rapidez o velocidad no es igual a la concentración, sino es proporcional, ¿qué hacemos nosotros cuando una proporción la queremos convertir en una igualdad? A una de las expresiones la multiplicamos por una constante. Entonces, si la rapidez es proporcional a la concentración y yo quiero convertir en una igualdad esto, ¿qué es lo que hago? Multiplico a la concentración por una constante. De tal manera que ahora si obtengo la igualdad, rapidez es igual a la constante de rapidez por la concentración del compuesto. ¿Ya? Ese es entonces la constante de rapidez. Es un valor por el cual se multiplica la concentración para poder obtener la rapidez. Entonces, de allí tenemos una nueva fórmula que es la ecuación o ley de rapidez o ley de velocidad. ¿Qué sostiene esta ecuación o cómo se obtiene esta ecuación? Bueno, la velocidad de la reacción va a ser igual a esa constante de rapidez por
si son dos reactivos, como es este ejemplo, por la concentración del compuesto A elevado a un exponente X por la concentración del compuesto B elevado a otro exponente Y. ¿Ya? Bien, entonces tenemos la velocidad es igual a la constante por la concentración elevado a la X por la concentración de A elevado a la X por la concentración de B elevado a la Y. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es X y qué es Y? X y Y es el orden de reacción. Es el orden de reacción. Es un número que va como exponente. Un número que puede cambiar, pero estos números son el orden de reacción, estos exponentes que van aquí. ¿Ya? Y esos números se hallan de forma experimental. ¿Cómo se halla? Se halla a partir de esto. Por favor, esto tómenle una captura de imagen porque voy a tratar de explicar. Es extenso, así es que vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible, ¿ya? Anótenlo, tomen captura de pantalla y léanlo. Les voy a dar 30 segundos para que lo lean. Léanlo bien, por favor. Bien, vamos entonces a explicar este problema, ¿ya? A ver, el problema indica lo siguiente. La reacción del óxido nítrico con hidrógeno a 1280 grados centígrados es 2NO gaseoso más 2 hidrógeno gaseoso produce nitrógeno gaseoso y 2 moles de agua gaseosa. A partir de los siguientes datos, que son los que están en este cuadro, medidos a dicha temperatura, o sea, medidos a 1200 grados centígrados, determine A, la ley de rapidez, B, la constante de rapidez, y C, la rapidez de reacción cuando la concentración de NO es 12 por 10 a la menos 3 molar y la de hidrógeno 6 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué tenemos en estos datos? Bueno, tenemos que se ha hecho 3 experimentos. En estos 3 experimentos que se han realizado, que se han medido a 1280 grados centígrados, se ha medido la concentración de NO, la concentración de hidrógeno y la rapidez inicial. Recuerden que la rapidez no es constante. La rapidez varía, pero se ha determinado con qué velocidad empezó. Entonces, estos son los datos del experimento 1, el experimento 2 y el experimento 3. Para poder resolver este problema es muy importante, muy importante, que ocurra esto. Miren, dos valores de la concentración de NO son iguales. Y también aquí, dos valores de la concentración de hidrógeno son iguales.
y no son los mismos valores. O sea, es por ejemplo, se repite en el primer caso el del experimento 2 y el 3, y en el segundo caso el del 1 y el 2, ¿no? Al menos uno tiene que variar, ¿ya? Bien. ¿Cómo vamos a hallar la ley de rapidez? Sabemos que la ley de rapidez tiene la siguiente fórmula para estos dos reactivos. La velocidad de rapidez o la rapidez de reacción sería igual a una constante por la concentración de A elevado a la X por la concentración de B elevado a la Y. Esa sería la fórmula de la velocidad. Esta fórmula se puede aplicar para los tres experimentos, porque aquí tengo una velocidad, aquí tengo otra y la tercera, y aquí tengo tres concentraciones de cada uno. Entonces, estos valores yo los puedo reemplazar aquí. Voy a reemplazar los valores para el experimento 1 y 2 y vamos a dividirlos. Entonces, en el experimento 1, tendría que la velocidad 1, este valor, es igual a la constante de rapidez por la concentración de NO elevado a la X por la concentración de hidrógeno elevado a la Y. Eso lo voy a dividir entre lo del segundo experimento. La velocidad del segundo experimento sería igual a la constante. La constante tiene un único valor, ¿ah?, para toda la reacción. Entonces estos valores de K son iguales. Por la concentración de NO elevado a la X por la concentración de hidrógeno elevado a la Y. Tengo entonces la expresión para velocidad del experimento 1 y 2. Reemplazo datos. ¿Cuánto es la velocidad del experimento 1? 1,25 por 10 a la menos 5, molar por segundo. ¿Cuánto es la concentración de NO para 1? 5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es la concentración de hidrógeno? 2 por 10 a la menos 3, elevado a la Y. Sobre lo del experimento 2. ¿Cuánto es su rapidez? 5 por 10 a la menos 5. Por el valor de la constante por 10 por 10 a la menos 3, elevado a la X, por 2 por 10 a la menos 3, elevado a la Y. ¿Qué serían estos dos datos del experimento 2? Y esta división la resolvemos. Como es una división, dividimos, bueno. Estos dos valores, el valor de K y el valor de 2 por 10 a la menos 3, se simplifican porque son lo mismo. ¿Y qué nos va a quedar? 1 por 10 a la menos 5, entre 5 por 10 a la menos 5, es igual a 5 por 10 a la menos 3 elevado a la X, entre 10 por 10 a la menos 3 elevado a la X. Y dividimos esto. 1,25 por 10 a la menos 5 entre 5 por 10 a la 5, a la menos 5, es igual a un cuarto, 1 sobre 4. Y estos dos los dividimos porque estamos dividiendo potencias que tienen el mismo exponente. Entonces, junto dentro del paréntesis y divido 5 por 10 a la menos 3 entre 10 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto da 5 por 10 a la menos 3 entre 10 por 10 a la menos 3? Da un medio elevado a la X. Y un cuarto es un medio al cuadrado. Entonces, ¿en qué se ha convertido todo esto? En que un medio al cuadrado es igual a un medio elevado a la X. Si esto es igual, entonces, ¿cuánto vale X? X vale 2. X vale 2. Y si X vale 2, ya tengo el exponente X. Entonces aquí ya no pongo X, sino coloco 2. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido?
Profesor, ¿puedo volver a explicarlo? Desde aquí, ¿sí? Sí, sí, profesor. Bien. Entonces dividimos los datos del experimento 1 sobre los datos del experimento 2. Experimento 1 sobre el experimento 2. Aquí tenemos todo lo que es el experimento 1 en la fila 1 y en la fila 2 lo del experimento 2. Reemplazamos los datos. La velocidad de 1 es 1.25 por 10 a la menos 5 molar por segundo. K no tiene valor todavía. La concentración de NO en el experimento es 1 es 5 por 10 a la menos 3, ahí está, elevado a la X. Y la concentración del hidrógeno es 2 por 10 a la menos 3, elevado a la Y. Todo esto es del experimento 1. Y esto es del experimento 2. El 5 por 10 a la menos 5, 10 por 10 a la menos 3 y 2 por 10 a la menos 3. Entonces, estamos dividiendo y procedemos a dividir. Como todo es una multiplicación e igualdad, podemos simplificar esos dos valores. La constante, K, y 2 por 10 a la menos 3 elevado a la Y. ¿Y qué nos va a quedar? 1,25 por 10 a la menos 5 molar por segundo es igual a 5 por 10 a la menos 3 a la X, entre 5 por 10 a la menos 5 molar por segundo es igual a 10 por 10 a la menos 3 m elevado a la X. Eso está aquí. Y luego dividimos, ¿no? 1,25 por 10 a la menos 5 entre 1,5 por 10 a la menos 5 es un cuarto, simplificando en fracciones. 5 por 10 a la menos 3 entre 10 por 10 a la menos 3 es un medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Que un cuarto es igual a un medio elevado a la X. Un cuarto. ¿Y qué es un cuarto? Un cuarto es un medio elevado al cuadrado. Propiedades de exponentes, ¿no? Como un medio elevado al cuadrado es igual a un medio elevado a la X, entonces X vale 2. Y de ahí tenemos el exponente de A. Entonces X vale 2. Ya no colocamos X, sino colocamos 2. Bien, consultas, por favor, preguntas. Profesor, consulta. Sí, Siempre hay que tratar de comparar, ¿no?, los experimentos para que se elimine una de las dos variables, ¿no? O A o B. así es. Sí. Ujú. Sí, siempre hay que buscar que se eliminen. Al dividir 1 y 2, se está eliminando el hidrógeno y con eso hemos hallado el valor de X. Ahora, si quiero hallar el valor de Y, que es el exponente del hidrógeno, tendré que dividir 2 y 3 o 3 y 2, ¿no? Porque tiene el mismo valor de NO y se va a simplificar ahora el NO, quedando el hidrógeno. Bien. De hecho que aquí está ya eso. Dividiendo 3 entre 2, nos da que el valor de Y vale 1. Entonces, la expresión de velocidad va a ser igual a K por concentración de A elevado al cuadrado por la concentración de B elevado a la 1. ¿Qué viene a ser la concentración de A? La concentración de NO y B, la concentración de hidrógeno. ¿Ya?
Esto lo vamos a explicar el día sábado, este proceso, pero se procede igual que el problema anterior, ¿no? El valor de y entonces nos ha dado 1. Profesor, ¿esto entra en el consolidado? No, esto es para el parcial. Gracias. El consolidado solamente entra hasta los gases, leyes de gases, que ya hemos terminado la semana pasada. Bien. A ver, ya hemos hallado la ley de la rapidez. La ley de rapidez sería velocidad es igual a la constante k por la concentración de a al cuadrado por la concentración de b elevado a la 1. Bien. ¿Cómo hallamos la parte b? ¿Qué nos pide hallar su constante de rapidez? Para poder hallar la constante de rapidez, utilizamos la ley de rapidez. ¿Ya? Y la vamos a utilizar, recuerden que la ley de rapidez o ley de velocidad sería velocidad igual a constante por concentración de a al cuadrado por concentración de b a la 1. Esa es la ley de velocidad que hemos obtenido, ya que el orden de reacción es 2 para la concentración de a y 1 para la concentración de b. Eso lo hemos hallado en las diapositivas anteriores. Bien, entonces vamos a aplicar esta fórmula para el experimento 2, con el fin de hallar el valor de K. Velocidad es igual a constante por concentración de A al cuadrado por concentración de B a la 1. Reemplazamos o despejamos. Si quiero hallar K, está A al cuadrado y B pasan dividiendo a la velocidad. Pasan dividiendo. Y luego reemplazo datos. Estamos trabajando con el experimento 2, recuerden. ¿Cuánto vale la velocidad del experimento 2? 5 por 10 a la menos 5. Sobre, ¿cuánto es la concentración de A? 10 por 10 a la menos 3, elevado al cuadrado, por la concentración de B, que es 2 por 10 a la menos 3. Estoy utilizando solamente los valores del experimento 2. Realizamos la operación. 10 por 10 a la menos 3 al cuadrado es 100 por 10 a la menos 6 molar cuadrado. Multiplicamos 100 por 10 a la menos 6 molar cuadrado por 2 por 10 a la menos 3 molar y nos da 200 por 10 a la menos 9 molar cubo. Y finalmente dividimos 5 por 10 a la menos 5 molar por segundo sobre 200 por 10 a la menos 9 molar al cubo, y la constante nos da 2,5 por 10 al cuadrado sobre molar cuadrado por segundo. Eso es lo que nos da la constante K. Nos da la constante K. Bien, entonces, para determinar la constante K, simplemente reemplazamos estos tres datos que tenemos en el experimento 2, ¿no? Pero, ¿por qué el experimento 2? Puede ser cualquiera. Igual les va a dar el mismo resultado. De hecho, aquí en este ejemplo que tengo al costado, hemos trabajado los datos del experimento 1 y da el mismo valor. Si ustedes hacen con el experimento 3, con estos tres, también le va a dar el mismo resultado. Pueden elegir cualquiera de los tres experimentos para hallar la constante. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta? Profe, una consulta. La constante con cualquiera de los tres experimentos va a salir lo mismo, ¿correcto?
Sí, Ya. con cualquiera de los tres. Les va a dar el mismo valor. No es necesario hacer con los tres, ¿ah? Hacen ustedes con una y ya esa es la respuesta. Sino que aquí estoy demostrando que se puede calcular pues, con los dos, ¿no? Usted dijo hace un rato que por teoría que la constante no era variable, entonces por eso lo que digo, ¿no? Así saque con el experimento uno o el 3 tiene que salir lo mismo porque por teoría es la misma constante para todos, pues, ¿o no? Así es. Es para todo el experimento, para toda la reacción, mejor dicho. Para toda la reacción en cualquier experimento que haga. Bien, y miren, ahora la pregunta C nos pide calcular la rapidez cuando la concentración es 12 por 10 a la menos 3 para el NO y 6 por 10 a la menos 3 para el hidrógeno. Ninguno de estos dos datos está aquí. Entonces es prácticamente otro experimento, pero la constante tiene el mismo valor y nos pide hallar la velocidad de reacción. Entonces, aplicamos la ley de rapidez que ya la conocemos. Velocidad es igual a constante por concentración de A al cuadrado por concentración de B a la 1. Reemplazo datos. K, 2,5 por 10 al cuadrado sobre molar cuadrado por segundo. ¿Ven? Estoy utilizando la misma constante, a pesar de que no figura ningún dato aquí, porque es un valor que se aplica para todo momento de esta reacción. La concentración de A sería la que me proponen aquí, que es 12 por 10 a la menos 3, y la concentración de B también la que proponen aquí, 6 por 10 a la menos 3. Multiplicamos, o elevamos al cuadrado primero 12 por 10 a la menos 3, obtenemos 144 por 10 a la menos 6, molar cuadrado, y finalmente multiplicamos estos tres valores. 2,5 por 10 al cuadrado sobre molar cuadrado por segundo, por 144 por 10 a la menos 6 molar cuadrado, por 6 por 10 a la menos 3 molar, resulta 2,16 por 10 a la menos 4 molar por segundo. Multiplicamos nomás estos tres valores y da el valor de la velocidad. Se nos pudieron dar otros datos, ¿no? Hallar la rapidez de reacción cuando la concentración de NO es 5 por 10 a la menos 2 y la de hidrógeno 7 por 10 a la menos 2, por decir. Igual aplicaríamos la misma constante y las mismas operaciones. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Profesor, consulta, el 2.5 por 10 a la 2, ¿dónde está tomando ese dato, profe? Es la constante que hemos hallado hace un ratito, en la parte 2. La parte B dice, hallemos su constante de rapidez. La hemos hallado utilizando los datos del experimento 1, aquí, y del experimento 2. De allí se ha tomado. ¿De Ya, profe, acuerdo? gracias. Bien, Sí, profe. bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Quizás este es el tema más pesadito de cinética, ¿ya? Esta parte de la ley de rapidez. Pero en el caso de evaluación, lo que más se va a evaluar de repente es esta parte, ¿no? Donde se les dé la constante, se les dé las concentraciones y se les pide aquí alguien la velocidad, o se les da la velocidad y las concentraciones para que alguien la constante, y así. Un problema no va a ser todo, porque es muy extenso para una evaluación.
Bien, entonces ya vamos a repasar nuevamente esto el día sábado eh, y vamos a ver otros ejemplos también. Ahora nos vamos a enfocar a dos órdenes de reacción, que son quizás los más comunes. Son las reacciones de primer orden y las reacciones de segundo orden. Entonces, ¿me debo complicar con esto de reacciones de primer y segundo orden? No, no nos vamos a complicar, ya lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Primero debo saber que una reacción de primer orden es cuando en la ley de rapidez el exponente de la concentración de A es 1. Esa es una ecuación de primer orden o una reacción de primer orden. Cuando el exponente de la concentración de A en la ley de rapidez es 1. Pero está complicado darse cuenta. No. En los problemas textualmente les va a decir, ¿ya? En una reacción de primer orden. Entonces, no va a ser complicado identificar que estamos frente a una reacción de primer orden, porque los problemas lo van a decir. Estamos en una reacción de primer orden. ¿Y qué debemos conocer para las reacciones de primer orden? Estas dos ecuaciones. Estas dos. Que en verdad es la misma, solo que escrita de distinta forma. ¿Cómo se lee esta ecuación? Logaritmo neperiano de la concentración final sobre la concentración inicial es igual a menos K por T. ¿En qué caso vamos a utilizar esta fórmula? Cuando el problema me diga que tenemos una concentración final y una inicial. En los problemas anteriores no hemos visto eso. En el primer problema que hemos hecho nos decía hallar la velocidad de reacción de tal compuesto o la de velocidad de formación de tal compuesto si la velocidad de tal compuesto es tanto. No nos decía de velocidad final o inicial. En el problema que hemos visto hace poco, nos habla de la concentración de NO, la concentración del hidrógeno, la constante, la rapidez inicial, pero no nos habla de una concentración inicial o concentración final. En cambio, aquí sí. Esta fórmula se va a aplicar cuando tengamos una concentración final y una concentración inicial. ¿Ya? Entonces, logaritmo neperiano de la concentración final sobre la concentración inicial es igual a menos K por T. ¿Qué es K? La constante de rapidez. Y T, el tiempo. Yo les digo que esto es igual a esto por lo siguiente, miren. ¿A qué es igual para los que se acuerdan de logaritmos? Vamos de propiedades de logaritmos. ¿A qué es igual el logaritmo de una división? Es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Esto. Logaritmo de la concentración final menos logaritmo de la concentración inicial es igual al logaritmo de concentración final entre concentración inicial. Esto es esto. Y tengo menos K por T. Ahora, ¿qué pasa si este menos logaritmo de la inicial pasa sumando a este lado? ¿Cómo queda la ecuación? Logaritmo de la concentración final es igual a menos K por T más logaritmo de la concentración inicial. ¿Qué es esto? Es lo mismo.
Por eso, repito nuevamente, son dos formas de escribir la misma ecuación. Ustedes pueden utilizar la que más dominen o sea mucho más fácil de repente para ustedes, ¿ya? Cualquiera de las dos se puede aplicar. Veamos un ejemplo. Vamos con un ejemplo, a ver. Miren, ¿cuánto tiempo transcurre para que en una reacción de primer orden la concentración disminuya de 0,85 molar a 0,35 molar? Si K, o sea, la constante de rapidez, es 7,2 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Miren, el problema no se parece en nada a los anteriores problemas, ¿no? Nos dice en una reacción de primer orden. ¿Puedo dudar que se trata de primer orden? No, me dice el problema que es de primer orden. Y tengo una concentración inicial que es 0,85 y una final que es 0,355. Además tengo la constante de rapidez. ¿Y qué me pide? El tiempo. Bien, vamos a aplicar entonces la fórmula. Logaritmo neperiano de concentración final sobre concentración inicial es igual a menos K por T. Reemplazamos datos. ¿Cuánto es la concentración final? 0,035 y la inicial 0,85. Esto es igual a menos 7,2 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1, que es K, la constante, por el tiempo. Esta T es la que vamos a hallar, este tiempo T. Primero dividimos 0,355 entre 0,85. Resultado, 0,4176. Es igual, esto queda igual, no hemos cambiado esto. Luego sacamos el logaritmo neperiano, ln en su calculadora. Busquen ese símbolo ln. Y luego aparece un paréntesis donde van a escribir 0,4176. Cierran el paréntesis, ponen igual, y el logaritmo de este número es menos 0,8732. Es ln, no log. Log no, ln. Finalmente, este menos 7,2 por 10 a la menos 4 pasa dividiendo a 0,8732. Respuesta, 1212,78 segundos. Esa sería nuestra respuesta. Bien, ¿alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta? Hay que trabajar con logaritmos neperianos. No es complicado, solamente necesitamos usar la calculadora, nada más. Bien, no hay consultas. Por favor, alguien que indique si no hay consultas, si todo está bien. ¿También?
Ok, gracias Luis, gracias Luis. Bien. Esta es la fórmula entonces que vamos a utilizar para reacciones de primer orden. Y también, bueno, ya estos problemas los vemos el día sábado. Hay varios problemas para resolver. También vamos a ver las reacciones de segundo orden. Ya vimos las de la primera y ahora vamos a ver las de la segunda. Cuando una ecuación es de segundo orden, cuando la fórmula de la rapidez o de la ley de rapidez sería rapidez igual a la constante de rapidez por la concentración de A al cuadrado. Esa sería una reacción de segundo orden. Pero también puede ser esta, que haya dos reactivos y que la rapidez sea igual a la constante por la concentración de A a la 1 por la concentración de B a la 1. Como tengo 1 y 1, ambos suman 2, ¿no? El orden total sería 2, al igual que en este caso. Bien, ¿me tengo que complicar con esto? No, porque en el caso de los problemas, así como me decía el problema que la reacción era de primer orden, igual me va a decir que es de segundo orden. Vean este problema, miren. En una reacción de segundo orden. ¿Ven? No hay duda, no es de primero, es de segundo. Entonces aplicaré la fórmula de segundo orden. ¿Y cuál es la fórmula de segundo orden? Es parecida, pero no igual. ¿Ya? Para una reacción de segundo orden, atención, se cumple la siguiente ecuación. 1 sobre la concentración final, 1 sobre la concentración final es igual a la constante por el tiempo más 1 sobre la concentración inicial. Ya no hay logaritmos por ningún lado. Tampoco hay el signo menos aquí delante de la K. Ahora hay una división. ¿Sí? Esta es la primera fórmula, entonces. Y otra sería esta, la del tiempo de vida media. El tiempo de vida media. ¿Qué es el tiempo de vida media? ¿Alguien sabe lo que es el tiempo de vida media? ¿Qué es el tiempo de vida media? ¿No? Bien, les explico lo que es el tiempo de vida media, ¿ya? A ver, cuando algo aumenta, por alguna razón, puede ocurrir lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros recibimos una cantidad diaria, por algún motivo, ¿no? Y todos los días recibimos lo mismo. Entonces, el primer día recibiré una cantidad, el segundo día una cantidad igual a la otra, el tercer día una cantidad igual a la primera, y el cuarto día otra igual, y el quinto día otra igual, y así, ¿no? Ya, esta es una forma en la que ocurren los acontecimientos, donde se recibe o se produce o se obtiene la misma cantidad cada cierto periodo, ¿no? La mayoría de acontecimientos ocurren de esta forma, ¿no? Por ejemplo, la edad de una persona, cada año va variando el mismo tiempo, ¿no? O de repente el sueldo que recibe una persona mensualmente recibe la misma cantidad. O digamos,
manteniendo cierto parámetro lo que come una persona, ¿no? Si bien es cierto que hay diferencias, pero más o menos consume la misma cantidad todos los días, con pequeñas variaciones, claro, pero no va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, no va a ocurrir que cuando una persona come, hoy día coma un plato, por decir, un plato, ¿no? Mañana coma 2 platos. Pasado mañana coma 4 platos, el mismo día o la misma hora. Al siguiente día, 8 platos. Y así. Hay acontecimientos que así ocurren. O sea, que se van duplicando día a día o cada cierto periodo. ¿Qué eventos ocurren así? Por ejemplo, el crecimiento de las bacterias, ¿no? Todo el mundo se ha enterado a partir de esto del COVID cómo los microorganismos pueden reproducirse de acuerdo a un comportamiento similar a la campana de Gauss. Cómo es que pueden crecer exponencialmente, ¿no? En corto tiempo, ¿ya? Entonces, las bacterias, por ejemplo, pasa eso, ¿no? Si hoy día hay una, mañana hay 2, pasado 4, traspasado 8, después de 4 días 16, al día siguiente 32, al día siguiente 64, y va duplicándose, digamos, cada día. Bien. Otro evento que ocurre de forma similar viene a ser la, la, los procesos radioactivos, la desintegración del uranio, por ejemplo, ¿no? Y también ocurren igual las reacciones químicas. Por ejemplo, si hoy día tenemos una cantidad de reactivo o de repente ahorita tenemos esta cantidad, pasado un minuto esa cantidad se reduce a la mitad. Pasado otro minuto se reduce a la mitad. Pasado otro minuto a la mitad, otro minuto a la mitad y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es el tiempo de vida media? Es ese tiempo en que la concentración de un reactivo se reduce a la mitad, ¿no? Podría ser un minuto, un segundo, un día, va a depender de la reacción. Pero ese es el tiempo de vida media, el tiempo en que una cantidad disminuye a la mitad o se duplica, ¿no? ¿Ya? Cuando estamos frente a este tipo de eventos, pues que no son lineales como este, sino que son exponenciales. Entonces, hay una formulita, debido a que las reacciones tienen este comportamiento, hay una formulita para calcular el tiempo de vida media. Tiempo de vida media es igual a 1 sobre la constante K por la concentración inicial de A. Ese es el tiempo de vida media. Repito, tiempo de vida media es igual a 1 sobre K por la concentración inicial. ¿Ya? Que escala constante de rapidez y la concentración inicial, pues, el dato que vamos a tener. Bien. Estas dos fórmulas, entonces, para segundo orden. Veamos un ejemplo. Ahí está. En una reacción de segundo orden, la constante de rapidez es 49 molar por minuto a 0 grados centígrados. Si la concentración inicial es 0,9980 molar, ¿cuál será la concentración después de 3 minutos? ¿Cuál será la concentración? Esta es la concentración final. Tenemos el tiempo y tenemos la concentración inicial. Bien, resolvemos. La fórmula es 1 sobre concentración final es igual a K por T más 1 sobre concentración inicial. Reemplazamos datos. K, 49 sobre molar por minuto. Aquí está este dato. Valor de la constante. Tiempo, 3 minutos. ¿Puedo trabajar en minutos? Sí, porque miren, en la constante también está en la misma unidad.
Si fuera que en segundos, ahí tendría que ver la manera de cambiar, ¿no? Pero como están en la misma unidad, no hay problema, podemos trabajar. Más 1 sobre la concentración inicial, que es 0,99880, o 998, que es lo mismo. Bien, operamos entonces. Primero multiplicamos 49 por 3, da 147. 1 entre 0,998 es 1,002. Luego sumamos. 147 más 1,002 es 148,002. Y finalmente, esta concentración final pasa a multiplicar aquí, y el 148,002 pasa a dividir a 1. De manera que la concentración final sería 1 entre 148,002. La respuesta, 6,757 por 10 a la menos 3 molar. Hemos hallado la concentración final. Ahora hallemos el tiempo de vida media. La fórmula, tiempo de vida media es igual a 1 sobre la constante por concentración inicial. ¿Cuánto vale la constante? 49 sobre molar por minuto, y la concentración inicial es 0,998. Multiplican 49 por 0,998 y obtenemos 48,902. Y finalmente dividimos. 1 entre 48,902 nos da 0,02 minutos. ¿Ya? Hemos calculado el tiempo de vida media. Bien, ¿alguna consulta antes de terminar nuestra sesión, por favor? Recuerden que vamos a practicar estos problemas el sábado. Bien, listo. Entonces, los dejo para que puedan asistir a su siguiente clase. Muchas gracias por su participación. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos el día sábado. El día sábado, recuerden que es nuestro examen a las 5:45. Adelante, Jonathan. ¿Qué consulta tiene? Buenas noches, disculpe que le moleste y de repente le interrumpa su clase. ¿El día de examen es en esa misma hora o lo va a colgar para días resolverlo? Es en la misma hora. Ya, ¿en qué horario para que de repente tomar precauciones mi trabajo, pedir permiso? En el foro de consultas y novedades, Sí. les he colocado también que, ¿dónde está? Ay, lo siento tanto. Fue lindo mientras duró, la magia se acabó, pero Aquí ese está. hombre. El día sábado 5 de noviembre a las 5:45 de la tarde. Ya, profesor, muchas gracias, solo esa duda tenía. Y disculpe, Ok. profesor, ¿tomó lista? Se toma automáticamente. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Ok. Bien. Listo. Entonces, si no hay más consultas, ya nos podemos retirar para que hagan sus clases. Nos vemos. Hasta luego. Luego, profesor. Hasta luego, hasta luego.